Desde la vez que Batista decidió romper las reglas, sacando sangre intencionadamente durante un combate, hasta la vez que Teddy Hart se metió en problemas por usar movimientos prohibidos, los luchadores de la WWE son conocidos por salirse del guión y hacer cosas impensables. En este video, te mostraré momentos en directo de luchadores de la WWE saliéndose del personaje. Chris Jericho y el lanzamiento del micrófono. Durante los primeros días de Chris Jericho en la WWE, estaba en medio de cortar una promo, cuando se rompió personaje e hizo algo que se quedaría con él durante mucho tiempo. Mientras la promo continuaba, su micrófono comenzó a fallar dejando las palabras de Jericho perdidas en el vacío. En un momento de frustración, Jericho canalizó un acto que había visto realizado por nada menos que Stone Cold Steve Austin, un luchador cuyas travesuras rebeldes eran legendarias. Jericho lanzó el micrófono averiado a la multitud. El público reaccionó de inmediato, y la energía del estadio se disparó ante este inesperado giro de los acontecimientos. Sin embargo, este sorprendente acto tendría consecuencias que irían mucho más allá de la emoción inmediata que proporcionó al público. Entre bastidores, Jericho se enfrentó a Vince McMahon, presidente de la WWE. McMahon no estaba muy satisfecho con la acción de Jericho. El micrófono, subrayó McMahon, no era solo una herramienta de trabajo, sino un equipo caro, y lanzarlo al público era imprudente y costoso. Jericho se defendió diciendo que había visto a Austin hacer lo mismo varias veces. McMahon respondió que Austin era la máxima estrella de la WWE, un hombre que había alcanzado un nivel de fama y éxito que le permitía ciertas libertades. Juventud Guerrera Off Limit Moves. Juventud era sin duda un gran luchador que amaba el deporte, pero puede que lo haya llevado a un nivel incómodo para WWE. La pasión de Juventud por el deporte y su deseo de entretener a veces chocaban con la visión y las políticas de WWE. Por ejemplo, el uso que hacía de ciertos movimientos aéreos, considerados prohibidos por la empresa, levantó ampollas entre los directivos de la WWE. Uno de los últimos combates de Juventud en la WWE fue contra Paul London, un peso crucero conocido por sus habilidades de alto vuelo. Cuando el combate llegaba a su punto álgido, Juventud subió al tensor superior y en un momento se lanzó en un 450 splash, un movimiento que había sido prohibido explícitamente por WWE debido a su alto riesgo. El movimiento fue ejecutado con la precisión típica de Juventud, pero esta vez las consecuencias fueron nefastas. La cara de Paul London sufrió las consecuencias del impacto, que le provocó una fractura que conmocionó a la comunidad de la WWE. Las acciones de Juventud se consideraron un desafío a los protocolos de seguridad de la WWE y su voluntad de arriesgar no solo su propio bienestar, sino el de sus compañeros, se consideró inaceptable. El incidente con Paul London fue el punto de inflexión, una clara señal de que la etapa de Juventud en WWE estaba llegando a su fin. En enero de 2006, menos de un año después de su célebre debut, Juventud Guerrera fue liberado de su contrato con la WWE. Crime Time's Auction Gone Wrong. Crime Time, formado por la agilidad de JTG y la potencia de Shad, eran un dúo formidable, eran una amenaza en la división Tag Team. Pero entonces llegó el incidente que eclipsaría todas sus hazañas anteriores. El incidente tuvo lugar durante un evento en vivo, donde Crime Time se enfrentó al equipo de Lance Cade y Trevor Murdoch. El combate transcurría según lo previsto, hasta que una broma inesperada provocó que las cosas tomaran un oscuro giro. En un momento que dejó a la audiencia conmocionada, Shad levantó al árbitro sobre sus hombros y JTG, pensando que esto era parte del espectáculo, golpeó su movimiento final. Crime Time, siempre los showmen, jugaron con el público, subastando el cinturón del árbitro como habían hecho tantas veces con otros objetos. Los fans se lo tragaron, pero entre bastidores, el ambiente era muy diferente. En cuanto Crime Time cruzó el telón, Barry Windham, su agente, apartó a Shad para mantener una conversación seria, dejando a JTG con una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Al día siguiente, las consecuencias de sus acciones se vinieron abajo. John Laurinaitis, responsable de las relaciones con los talentos, llamó a JTG y Shad a su despacho y les informó de que quedaban liberados de sus contratos. El segmento de la personita de Big Cass que salió mal. Después de sufrir una lesión en la rodilla en 2017, Big Cass estuvo alejado de los focos durante meses. Cuando regresó en abril de 2018, fue reempaquetado como un competidor en solitario, y su storyline fue cambiado para que su objetivo principal fuera Daniel Bryan. Los dos estaban programados para enfrentarse en el evento de pago por visión Backlash, y las semanas previas a su enfrentamiento estuvieron llenas de tensión y anticipación. Big Cass estaba decidido a hacer una declaración y consolidar su estatus como un luchador de calibre de evento principal. Durante el segmento, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. Cuando Cass llamó a Bryan para enfrentarse a él cara a cara, fue recibido por una personita vestida como Bryan. El imitador imitó los gestos de Bryan, jugando en la narrativa de Cass, mientras que Cass insultó al imitador con una serie de bromas cortas. El guión preveía que Cass pusiera fin a la burla con una sola gran bota. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no estaba previsto. En un momento que conmocionó tanto a la audiencia en vivo como a los espectadores en casa, Big Cass procedió a desatar un aluvión de puños sobre el imitador. En el backstage, Vince McMahon, que había negado explícitamente la solicitud de Cass para extender el ataque, se informó furioso por la muestra de Cass de desprecio por su autoridad. Esto provocaría el despido de Big Cass de la WWE. La polémica promo de Ric Flair. En 2004, Ric Flair ya no era solo un luchador. Su papel había evolucionado. Ahora era el anciano estadista del ring.
Era el mentor de las estrellas emergentes y un puente entre el pasado y el futuro de este deporte. La afiliación de Flair a Evolution, una facción que incluía a Triple H, Batista y el prometedor Randy Orton, lo situaba como un creador de reyes, el hombre que podía ungir a la próxima cara de la empresa. Durante un episodio de Monday Night Raw en el Madison Square Garden, Flair tenía previsto dirigirse al público, y lo que era más importante, hablar sobre la ascendente carrera de Randy Orton. Se esperaba que la promoción fuera un asunto estándar, con Flair exaltando los logros de Orton y preparando el escenario para su próxima conquista. Flair comenzó su promo de la manera habitual, alabando el linaje de Orton y exaltando su potencial, pero al continuar, sus palabras dieron un giro brusco. Flair, en un intento de yuxtaponer su propio estatus legendario con la estrella en ascenso de Orton, hizo un comentario que se convertiría en infame. Se refirió a Orton como una virgen en el mundo de la lucha libre. Luego, Flair se proclamó experto en hacer que los recién llegados griten, chillen y sangren. La reacción del público fue mixta, con algunos aplaudiendo la audacia de las palabras de Flair, mientras que otros presintieron el problema que estaba seguro de seguir. En respuesta a la audaz promo de Flair, Vince McMahon puso fin a las promos sin guión. Teddy Hart y el incidente de la jaula Scramble. Al amanecer del nuevo milenio, Teddy Hart era una estrella en ascenso que controlaba los focos. Sin embargo, entre bastidores, Teddy tenía problemas de actitud, historias de altercados entre bastidores, inasistencias a eventos y un desprecio general por la etiqueta de la lucha libre demostraron que estaba en desacuerdo con los códigos no escritos de la industria. Hart mostró su actitud al mundo en un Scramble Cage Match en noviembre de 2003. Estaba previsto que fuera un caótico combate sin cuartel en el que participarían varios equipos, todos luchando por la victoria. Para Teddy Hart, era una oportunidad de mostrar sus habilidades en un gran escenario. Los competidores eran conscientes de los riesgos, pero ninguno podría haber predicho las acciones de Teddy Hart esa noche. El combate comenzó con la fanfarria habitual, pero a medida que avanzaba, quedó claro que Teddy Hart quería dominar. Sin previo aviso ni motivo, Teddy comenzó a desviarse de la secuencia de acontecimientos prevista y subió varias veces a la jaula, ejecutando saltos mortales imprevistos y muy peligrosos sobre los demás luchadores. No se trataba de los riesgos calculados que los luchadores acordaban antes de un combate, sino de actos temerarios que no solo le ponían en peligro a él, sino también a sus compañeros, que no estaban preparados para atraparle. Las consecuencias inmediatas de las acrobacias de Teddy Hart fueron tan caóticas como el propio combate. Las maletas de Teddy Hart fueron expulsadas del edificio. Posteriormente, fue expulsado de Ring of Honor. Perry Saturn se ensaña con Mike Bell. Perry Saturn comenzó su andadura en la WWE como recluta del ejército de los Estados Unidos. Bajo la tutela del legendario Killer Kowalski, Saturn perfeccionó su arte y se transformó en un luchador formidable. Sorprendentemente, Saturn tomó una decisión cuestionable en mayo de 2001 que alteraría para siempre el curso de su carrera. En un combate contra Mad Dog Mike Bell, Perry Saturn debía mostrar sus habilidades contra Mike Bell. Sin embargo, el guión se invirtió de una manera que nadie podría haber predicho. Al comenzar el combate, los dos luchadores se enzarzaron y Saturn asumió el control como estaba previsto. Las cosas tomaron un giro diferente cuando Bell intentó un lanzamiento de cadera que se salió de su trayectoria, seguido de un arrastre de brazo que envió a Saturn a estrellarse contra su cabeza. En un instante, el comportamiento de Saturn cambió de profesional a vengativo. Desató una serie de golpes duros, un término que los luchadores utilizan para los golpes reales, sin guión, sobre un sorprendido Bell. El público observó atónito cómo Saturn, impulsado por la rabia, arrojaba a Bell fuera del cuadrilátero y este aterrizaba de cabeza en el acolchado protector del exterior. Pero la furia de Saturn no disminuyó. Procedió a levantar a Bell y lanzarlo contra las escaleras de acero, un movimiento peligroso que podría haber tenido graves consecuencias. El combate terminó, pero el daño ya estaba hecho. Las acciones de Saturn tuvieron consecuencias inmediatas. La WWF decidió alterar la trayectoria de Saturn. Pronto se le dio un nuevo gimmick, uno que involucraba una fregona llamada Moppy. Este cambio fue ampliamente especulado como una forma de castigo por el incidente con Bell. Incidente de Batista en 2008. En el universo de la WWE, 2008 marcó un año decisivo en la transición de la empresa a una clasificación PG, un cambio audaz desde sus días más atrevidos de TV14. Fue un movimiento inteligente, pero tuvo un coste para la libertad narrativa de luchadores como Batista. Fue una decisión inteligente, pero tuvo un coste para la libertad narrativa que tanto apreciaban luchadores como Batista. La era PG supuso el fin del derramamiento de sangre intencionado, un lenguaje más limpio y un abandono del contenido sexual. Para un artista como Batista, cuya carrera se basaba en la narración física de la lucha libre, era una jaula creativa. En el episodio 800 de Raw, Batista y Chris Jericho luchaban por ganar el campeonato mundial de los pesos pesados, y la presión por ofrecer un combate inolvidable era enorme. A pesar de las nuevas normas PG, Batista y Jericho se conjuraron para aportar a su combate un nivel de intensidad famoso en una época pasada. Estuvieron de acuerdo en que el blading, el acto de cortarse para extraer sangre, era necesario. A medida que avanzaba el combate, Batista y Jericho dieron vida a su plan cuando Jericho golpeó a Batista con un tubo de acero. La cuchilla hizo su trabajo y la sangre empezó a correr. Al final, las consecuencias de esta acción se extendieron más allá de Batista. Chris Jericho, el árbitro Mike Chioda y el productor Dean Malenko, que tuvieron diversos grados de participación en el polémico final del combate, fueron multados con $5,000 cada uno, mientras que Batista fue multado con $100,000. Polémica por la silla eléctrica de Sami Zayn.
El segmento de la silla eléctrica se introdujo en Monday Night Raw en 2019, porque el concepto prometía ofrecer al universo WWE la oportunidad de involucrarse directamente con sus superestrellas. El escenario estaba listo y el público zumbaba con preguntas. Pocos sabían que este segmento se convertiría en un pararrayos de la controversia. Sami Zayn, una superestrella conocida por su excepcional destreza en el ring y sus promos vanguardistas, fue el elegido para inaugurar este segmento experimental. Sami Zayn, con su característica mezcla de sarcasmo y bravuconería, tomó asiento dispuesto a responder a las preguntas del universo WWE. Sin embargo, Zayn, insatisfecho por las preguntas que le lanzaban, hizo un comentario que dejaría al público en shock. Dijo: "Podrían haberme preguntado sobre AEW". La mención a All Elite Wrestling, el competidor emergente de WWE, fue un momento de audacia tan inesperado como polémico. La reacción fue instantánea. Un murmullo se extendió por el público, convirtiéndose en una mezcla de vítores y jadeos, con algunos aficionados coreando el nombre de AEW. ¿Había autorizado WWE esta mención a AEW? ¿O se había salido Zayn del guión? ¿Fue un auténtico lapsus linguae? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas pocas. Lo que estaba claro, sin embargo, era que el panorama de la lucha libre profesional estaba cambiando. La aparición de AEW había provocado un incendio, y la respuesta de WWE, intencionada o no, había avivado las llamas. Triple H consuela a un niño. En una típica noche de lunes, el evento WWE Raw en Dallas sería testigo de cómo Triple H se salía de su personaje. Entre el público se encontraba un niño de 8 años, Lucian Deering, cuya emoción estaba a punto de convertirse en una experiencia inolvidable. Triple H estaba en su elemento, interpretando el papel de agresor con la intensidad que le caracteriza. A medida que se desarrollaba el evento, Lucian Deering se encontró coreando y animando junto a los que le rodeaban. Su voz juvenil se elevó por encima de las demás, gritando el nombre de Triple H, quizá por la emoción de ver a la superestrella en carne y hueso. Sin embargo, Triple H se volvió con una mirada severa y las cejas levantadas, para dirigirse al joven aficionado diciéndole: deja de meterte conmigo, estoy intentando hacer mi trabajo aquí. Lucian, abrumado por la intensidad del carácter de Triple H, empezó a llorar. La visión de un joven aficionado en apuros traspasó el velo de la actuación. Triple H, el hombre detrás del personaje, no podía ignorar las lágrimas de un niño. En una extraordinaria ruptura con su personaje de villano, se acercó a Lucian, se inclinó hacia él y le ofreció palabras de consuelo. Colega, no pasa nada, solo estoy jugando», dijo, alborotando el pelo del chico en un gesto suave y paternal. Triple H mostró una faceta de sí mismo que el mundo rara vez ve. Stephanie McMahon, la esposa de Triple H en la vida real, se unió al consuelo de Lucian. La pareja invitó a Lucian y a su padre al backstage. Lucian recibió artículos de la WWE, incluida una figura de acción de Triple H, que se suma a su colección de más de 175 artículos. Stephanie McMahon se burla de CM Punk. En una noche fresca de 2016, el Allstate Arena se llenó de expectación, ya que miles de entusiastas de la lucha libre se reunieron para un episodio de Monday Night Raw. Un acontecimiento sorprendente se desarrolló cuando los fans de CM Punk, que eran conscientes de que había dejado la WWE en circunstancias poco amistosas en 2014, y su presencia, o la falta de ella, era el elefante en la habitación, comenzaron a corear su nombre. Los cánticos comenzaron como un murmullo, pero a medida que avanzaba la noche, los murmullos se convirtieron en un coro ruidoso. Cuando el espectáculo alcanzó su punto álgido, Stephanie McMahon, la hija de Vince McMahon, estaba en el ring cuando los cánticos se hicieron más fuertes. Todos los ojos estaban fijos en Stephanie, esperando su respuesta. En un momento que se convertiría en un punto de inflexión en la historia de la WWE, Stephanie se volvió hacia el público y se dirigió a los cánticos diciendo: «Si pudierais seguir así durante unos 2 minutos y 15 segundos, duraríais un segundo más que Punk». La referencia era un golpe claro y cortante al paso de CM Punk a la UFC, donde había perdido su combate de debut en apenas 2 minutos y 14 segundos. La reacción del público fue inmediata y variada. Algunos se rieron, apreciando el agudo ingenio y la audacia de la réplica de Stephanie, mientras que otros abuchearon. Stephanie había convertido el homenaje de los aficionados en un chiste. Roman Reigns hace frente a los cánticos de ¿qué? En el cambio de milenio, el universo de la WWE estaba cautivado por las payasadas de Stone Cold Steve Austin. Fue durante esta época, concretamente en 2001, cuando Austin creó el cántico ¿qué? Una simple palabra de una sola sílaba, diseñada para despistar a sus oponentes, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Los aficionados se aferraron al cántico, lanzándoselo a los luchadores con la precisión de un francotirador y utilizándolo para interrumpir las promos. Décadas después, el cántico se ha convertido en una medida de la participación de los aficionados, una forma de que el universo de la WWE haga oír su voz, ya sea en celebración, burla o puro aburrimiento. Roman Reigns, la potencia de la WWE, ha estado a menudo en el centro del impacto del cántico ¿qué? Durante un episodio de Monday Night Raw, pocos días antes de WrestleMania, Reigns se presentó ante un mar de fans. Sus palabras pretendían avivar el fuego de la anticipación para su próximo enfrentamiento con Brock Lesnar. Pero mientras Reigns hablaba de su legado, de las batallas libradas y las victorias ganadas, los cánticos de ¿qué? Comenzaron a llegar desde las gradas. Roman Reigns, que no permitiría que nadie lo detuviera, responde a la multitud diciendo: «Si todos ustedes me siguen waiting, voy a aplastar a todos ustedes como lo haría con Steve Austin». Esta no sería la primera vez que Reigns calla al público. Seth Rollins se ríe de Finn Balor. Finn Balor intentaba hacer una promo en el Red Show, mientras Seth Rollins estaba frente a él escuchando pacientemente.
Sin embargo, el público tenía otra cosa en mente y no dejaba hablar a Balor. Comenzaron a cantar la sintonía de Rolling. Cuando Balor se llevó el micro a los labios, los cánticos no se calmaron, sino que se hicieron más fuertes, como si el público le estuviera retando a hacerse oír por encima de su voz colectiva. Fue un momento de interacción pura y sin guión entre una superestrella y sus fans. Balor seguía intentando hablar, pero su voz apenas era un susurro frente al mar de fans. En medio de este caos, Seth Rollins, que había estado de pie a un lado, no pudo evitar una risita que se escapó de sus labios. Segundos después, las carcajadas brotaron de Rollins. Balor fue plenamente consciente de que sus palabras no serían escuchadas, así que bajó el micrófono. Intercambió una mirada con Rollins, que luchaba por mantener su profesionalidad en medio del caos. Roman Reigns versus un gran fan. Durante un episodio de Monday Night Raw, Roman Reigns se dirigía al ring cuando literalmente sorprendió a los fans al romper su personaje. El universo WWE estaba mirando con expectación mientras se preparaba para dirigirse a ellos. Cuando Reigns comenzó a hablar, sus ojos se fijaron en un fan en particular del público. Había algo en este fan que llamó la atención del campeón, algo sorprendentemente pequeño que le llevó a desviarse de la narrativa esperada. El aficionado en cuestión ignoraba que estaba a punto de formar parte de un momento inolvidable de la WWE. Cuando Reigns lo señaló, el público se giró para ver o lo delataron, y Reigns no perdió detalle. Los llamó con una risita, rompiendo el personaje por un momento. Fue un intercambio sincero que mostró el ingenio rápido de Reigns y su capacidad para interactuar con los fans de una manera que pocas superestrellas pueden. Seth Rollins elogia a Roman Reigns. Seth Rollins y Roman Reigns comenzaron su andadura a principios de la década de 2010, cuando ambos eran promesas hambrientas en el territorio de desarrollo de WWE. No pasó mucho tiempo antes de que, junto a Dean Ambrose, irrumpieran en el roster principal como The Shield. Rollins y Reigns, junto con Ambrose, eran una unidad imparable, capturando el oro del campeonato y la adoración de los aficionados de todo el mundo. Sin embargo, en 2014, Rollins sorprendió al mundo al volverse contra sus hermanos, rompiendo el vínculo con un golpe de silla que se escuchó en todo el mundo. Desde entonces, Rollins y Reigns han mantenido una rivalidad constante y cada uno lucha ferozmente por hacerse un nombre. Rollins se convirtió en el arquitecto, un maestro manipulador y estratega, mientras que Reigns se alzó como el perro grande, el poderoso con una presencia imponente. Sorprendentemente, Seth Rollins rompió su carácter durante una entrevista con ESPN cuando expresó su opinión sobre Roman Reigns. Rollins sorprendió al mundo cuando se refirió a Reigns como su hermano. Además, rompió su carácter al decir que Roman Reigns es uno de los mejores intérpretes de nuestra generación. Fue un poderoso respaldo de un hombre que una vez había sido el adversario más feroz de Reigns. Promo Pipe Bomb de CM Punk. Durante un episodio de Monday Night Raw, CM Punk, vestido con una camiseta de Stone Cold Steve Austin, se dirigió a la parte superior de la rampa. Con una actitud tranquila, se sentó con las piernas cruzadas y miró directamente a la cámara. Lo que siguió fue un monólogo de 6 minutos que se convertiría en leyenda. La promoción Pipe Bomb de Punk fue una dura crítica a la WWE y a sus directivos. Se dirigió al público con una mezcla de quejas personales y críticas a toda la industria, criticando a los altos cargos de la empresa, incluido Vince McMahon, por su favoritismo y su incapacidad para reconocer el talento. Punk no se contuvo y mencionó la política entre bastidores, la supresión de la creatividad de los luchadores y la incapacidad de la empresa para escuchar a sus seguidores. Incluso rompió la cuarta pared al mencionar promociones rivales y luchadores que prosperaban fuera del imperio de la WWE. La reacción inmediata fue de sorpresa e incredulidad. Los aficionados se cuestionaron la autenticidad de lo que acababan de presenciar. ¿Se trataba de una parte planificada del espectáculo o Punk se había vuelto loco? Tras la Pipe Bomb de CM Punk, el panorama de la WWE sufrió un cambio estratégico. Titus O'Neil tocó el brazo de Vince McMahon. En febrero de 2016, WWE fue testigo de uno de los anuncios de retiro más emotivos y destacados en la historia de WWE. La querida superestrella Daniel Bryan subió al ring para realizar su desgarrador anuncio de retirada. A medida que el espectáculo llegaba a su fin, las superestrellas comenzaron a dispersarse del escenario cuando ocurrió algo inesperado. Titus O'Neil extendió la mano y agarró el brazo de Vince McMahon. McMahon se sorprendió notablemente por esto, pero rápidamente se encogió de hombros del agarre de O'Neil. Las cámaras captaron brevemente el momento, mientras McMahon parecía intercambiar palabras con O'Neil antes de alejarse. El incidente, que duró solo unos segundos, pasó desapercibido para muchos espectadores. Sin embargo, fue lo que ocurrió entre bastidores lo que llevó a una decisión que conmocionó a la WWE. A raíz de este incidente, Titus O'Neil fue suspendido de la WWE. Inicialmente, los informes indicaban que la suspensión duraría 90 días y que O'Neil se perdería el gran espectáculo de WrestleMania. Los aficionados, otros luchadores y los comentaristas de la industria se volcaron en apoyo de O'Neil, y la suspensión se redujo finalmente a 60 días. Sami Zayn y Kevin Owens cambiaron un combate. En el vertiginoso mundo de WWE, donde cada movimiento está meticulosamente planeado y cada línea cuidadosamente guionizada, los acontecimientos del SmackDown Live de noviembre de 2017 pasarían a la historia como una noche de rebelión imprevista. Fue una noche que alteraría para siempre las carreras de Sami Zayn y Kevin Owens, dos de las figuras con más talento de la industria. Entre los eventos programados, había un segmento con el querido trío, The New Day, teniendo un cara a cara con Sami Zayn y Kevin Owens.
El plan era que The New Day se enzarzara en un combate verbal con Zayn y Owens, que desembocaría en un enfrentamiento físico en el que The New Day se mantendría firme, dejando a los villanos humillados y al público emocionado. Sin embargo, a Zayn y Owens no les gustó la narración. Durante el combate sucedió algo inesperado. En lugar de enfrascarse en la paliza planeada, Owens y Zayn salieron abruptamente del ring. Esto no formaba parte del guión. Los miembros de The New Day estaban visiblemente confundidos, su rutina interrumpida por la repentina salida de sus oponentes. La decisión de Zayn y Owens de salirse del guión fue un desafío directo a la autoridad del equipo creativo de la WWE. Su acto de desafío no solo había cambiado el resultado del combate, sino que también había puesto en marcha una serie de acontecimientos que llevarían a su expulsión de la gira. Daniel Bryan estranguló a Justin Roberts. Durante un episodio de Raw Viewers' Choice en WWE que presentaba a John Cena enfrentándose a CM Punk, los fans vivirían un impactante giro de los acontecimientos. El combate fue abruptamente interrumpido por The Nexus, quienes irrumpieron en el ring con intensidad. Lo que siguió fue un brutal asalto a Cena. En medio del caos, destacarían las acciones de Daniel Bryan. En un momento que nadie vio venir, Bryan agarró la corbata de Justin Roberts y la utilizó para estrangular al locutor del ring. Este acto, tan chocante, se apartó del carácter habitual de Bryan. Inmediatamente después del incidente, el universo de la WWE quedó conmocionado y fue necesario tomar medidas rápidas para hacer frente a la situación y mantener la integridad de la WWE. Daniel Bryan fue liberado de su contrato. La declaración oficial de la WWE citó las acciones de Bryan durante los momentos finales de Raw, que habían violado las directrices de contenido PG de la compañía como la razón de su liberación. Ric Flair es atrapado blading. Ric Flair fue el ganador del Royal Rumble de 1992 y era el campeón de la WWF en el momento de WrestleMania 20. En ese momento, Flair era un conocido rival de Randy Savage y afirmaba haber tenido un romance con la esposa de Savage. Con este argumento, Flair y Savage fueron emparejados para un enfrentamiento en WrestleMania por el máximo galardón de la WWF. Sin embargo, el guión sería alterado por nada menos que Flair. A pesar de la política de no sangre de la empresa, Ric Flair decidió ir en contra de las reglas. Durante el evento, Flair fue grabado por las cámaras haciendo blading. Aunque Randy Savage se alzó con la victoria y ganó su segundo campeonato de la WWF, el blading de Ric Flair permaneció en boca de los aficionados. El blading de Flair enfureció tanto a Vince McMahon que le impuso una multa de varios miles de dólares. Aunque McMahon no estaba contento con sus acciones, los aficionados estaban encantados con él. La WWE es sin duda el hogar del entretenimiento de primera en lo que a lucha libre se refiere. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos, haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.